Mm. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días, Ricardo. ¿Sí se escucha? Muchas gracias. Bueno, la conferencia de hoy día se titula La conciencia universal y el conocimiento. Las referencias son Génesis 3:7, Mateo 12:15, Hechos 17:28, el libro El concepto de los sacros del cosmos, el libro Lo que la sabiduría espera de sus discípulos de Mal Nihal, el libro El ángel y el brujo de David Navarro. Y dice lo siguiente: la idea de una conciencia o mente universal describe un campo de energía o fuerza vital que impregna toda la creación. Los filósofos que apoyaron este concepto de una mente universal, incluido el pensador griego presocrático Anaxágoras y el filósofo alemán Hegel, escribieron que la mente universal contenía toda la realidad y el pensamiento, que todo el conocimiento que alguna vez existió o existirá yace dentro de la conciencia o mente universal. En todo lo que se refiere a la adquisición de conocimientos, la sabiduría antigua dice: primeramente purifica toda tu vida. Esto quiere decir exactamente lo que dice. Hasta que el egoísmo no haya sido desterrado del alma del estudiante, éste no podrá tener ninguna aspiración de conocimiento que le sirva para el propósito alguno que se haya eh, pensado. Los cultos psicológicos del mundo moderno pasan esto enteramente por alto y omiten subrayar las virtudes esenciales de la naturaleza humana. En cambio, ponen énfasis en los deseos, en los apetitos de las cosas que no pueden ser alcanzadas por medios normales. En un tiempo los hombres morían por la verdad, ahora la verdad muere en manos de los hombres. Sin esfuerzo no hay inspiración. Nadie puede cumplir por nosotros las tareas que a nosotros están encomendadas. La sabiduría antigua exigía muchos años de purificación y de preparación antes de que sus alumnos o adeptos pudiesen considerarse aptos para impartir aún la instrucción más elemental. En cambio, hay muchos ocultistas modernos que enseñan volublemente la matemática pitagórica y la numerología, y si uno asistiera a sus clases todos los días por espacio de una semana, quedaría pasmado, por cierto, en grado extremo, de lo poco que estos saben. Los ocultistas modernos se extrañan de que la mayoría de las claves de los misterios pitagóricos se hayan perdido para el mundo. La respuesta es muy simple. Pitágoras no instruyó nunca a un discípulo suyo en ninguno de sus conceptos filosóficos, antes de que tales discípulos hubiesen pasado por lo menos 5 años de la más estricta disciplina. Entre otras cosas, una de las prescripciones de tal disciplina era la de que durante los 5 años no debían pronunciar una sola palabra, de manera que luego supiesen controlar su lengua. El estudiante ha de plantearse muchas preguntas, pues solo él podrá responderlas. Si no es honesto en un punto de estas verdades fundamentales, puede llegar a perjudicar a mucha gente. Si cada maestro y discípulo se interrogase a sí mismo de ese modo, se evitarían muchas aflicciones, pues maestro y discípulo reconocerían que del mismo modo en que un árbol enfermo no puede dar buenos frutos, un cuerpo lleno de pecado o de una mente pervertida no pueden transmitir sabiduría. Lo igual engendra lo igual. El individuo excéntrico tiene ideas excéntricas, mientras que la mente sana ve las cosas sanamente. La sabiduría antigua es sensata y sana. Trata de resolver los problemas que nos acosan hoy día. Es espiritual y racional en el sentido más elevado de la palabra. Trata de capacitar en mayor grado a los hombres y mujeres para encarar los problemas de las generaciones futuras. Se basa en las leyes de causa y efecto. No tiene fórmulas patentadas ni fórmulas sintéticas, sino que moldea firme y sólidamente los caracteres de quienes se unen y colaboran con ella. La sabiduría antigua es impartida por maestros, sí, por grandes mentalidades que se han dedicado desde el comienzo del mundo a la promulgación de estas verdades sagradas. La sabiduría antigua habla con experiencia de la eternidad, puesto que ha guiado y ha dado el ser a miles de naciones y sepultando a otras tantas cuando se desviaron del camino recto. Las naciones de la antigüedad que todavía existen son aquellas que han conservado sus leyes.
mientras que las naciones que han caído, que han desaparecido, son aquellas que ignoraron los mandamientos de la sabiduría antigua. No hay honor más insigne que el ser llamado al servicio de esta eterna sabiduría, que existió antes de todo principio y que al final llegará a ser el cuerpo exotérico visible que rija nuestro planeta. Al trasponer las puertas del templo sagrado de esta sabiduría, el ser humano pasa de lo temporal a lo eterno, de la ignorancia a la sabiduría. Es fuerte y grande esta sabiduría antigua. Es la tierra humedecida por las aguas de la vida, donde arraigan las semillas de esta doctrina, de la fe y de la religión. Toda doctrina, toda fe y toda religión se nutren, crecen y dependen de ella, florecen y se glorifican. Y el oscuro suelo, el misterioso humus, de donde surge la sabiduría antigua, de ella vienen, a ella retornarán, son temporales y ella es eterna. La sabiduría moderna aprende de la sabiduría antigua. Hoy la razón y la palabra deberían usarse para llegar a acuerdos y no para ganar batallas que suman cero. El pensamiento recto es condición necesaria para la vida recta. La rectitud de juicio es indispensable para la rectitud de conducta y comportamiento. Entonces, nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la filosofía de los Rosacruces? Enseña que hay un solo Dios, creador y fuente de todo. Según afirman, en cada individuo se encuentra enterrada una partícula del elemento divino, una chispa divina. Esta chispa celestial es considerada como el alma. Esta obra es un tratado elemental que habla sobre el hombre, su evolución y su vida pasada, su estado actual y su futuro desarrollo. Segunda pregunta, ¿qué es lo que entrega la filosofía Rosacruz? Esta brinda un detallado enfoque sobre las enseñanzas de la sabiduría occidental, hasta donde se conoce actualmente, pero además contiene una exposición clara de la mística cristiana, de sus fundamentos esotéricos y de la literatura dedicada al estudio del oculto desde la perspectiva Rosacruz. Las enseñanzas rosacruces dan una idea clara y lógica del mundo y del hombre, invitan a la discusión en vez de rehuirla, de manera que quien busca la verdad espiritual pueda satisfacer ampliamente su intelecto, y las explicaciones que recibe son tan estrictamente científicas como reverentemente religiosas. Nos relatan los problemas de la vida sujetos a leyes tan inmutables en su esfera de acción, como inmutable es el cielo, por ejemplo, de la estrella polar. Estos temas constituyen una parte muy importante de la estructura del conocimiento Rosacruz. Por ello, se hace necesario tener, aunque más no sea, una breve noción del mismo. Esto nos permitirá comprender los fundamentos de esta filosofía y el mecanismo de algunos principios y leyes que utiliza. Igualmente, el místico descubre que la conciencia es una sola en el universo, con diferentes formas o niveles de manifestación. No se puede transmitir oralmente por escrito en una definición de lo que es la conciencia cósmica. Solo se puede dar un bosquejo y una guía para que el estudiante se encamine. El concepto debe ser aprehendido. Lo aquí expuesto constituye más que una definición, un ejemplo que seguramente no guarda la debida proporción con la esencia. No obstante, ha sido la forma más clara de exponerlo para el estudiante en la materia. En estos temas debe tenerse presente el referirnos a un conocimiento que trasciende lo material o conocido, se carecen de palabras para expresarlo objetivamente. La conciencia externa se manifiesta a través de los sentidos objetivos: vista, tacto, gusto, olfato, oído. A la par, aprendemos de las enseñanzas rosacruces que tenemos una conciencia emocional, cómo son sus manifestaciones, cómo controlarla. Descubrimos que tenemos una conciencia psíquica y también a manejar estas percepciones o sus emisiones. Podemos decir que al final de su desarrollo, a través de su verdadero ser, de su ser interno, el místico llega a unirse con la conciencia universal, logrando el estado de conciencia que es denominado la conciencia cósmica. Esto último es la meta final del misticismo, la cual no es fácil de alcanzar. No obstante, cada paso que damos en ese desarrollo, en ese acercamiento, nos da un mayor dominio de la vida, nos permite desplegar mayores facultades y mayores logros, lo que comúnmente denominamos un mayor poder y que en realidad es un poder derivado del mayor conocimiento y de la utilización de facultades que habitualmente el ser humano no usa por desconocerlas.
Teniendo como objetivo la sabiduría y la expansión de la conciencia, el campo de estudio de la filosofía Rosacruz es tan amplio que comprende desde el origen y composición de la materia hasta el alma, y todo aquello que pueda existir entre ambos, si es que lo pensamos como puntos opuestos. A través de esta filosofía, el hombre aprende a saber quién es y por qué está aquí, cuál es la fuerza que unifica el universo, cuáles son las leyes superiores y uniformes que ordenan y dirigen las cosas, por qué ocurren estas, y si ocurren, ¿es el azar? A diferencia de otros métodos de estudios donde las respuestas se buscan fuera del investigador, la filosofía de Rosacruz enseña al hombre que las respuestas han estado y siempre estarán dentro del hombre mismo y que allí debemos buscarlas. Por ello, en muchos aspectos, la filosofía de Rosacruz constituye un viaje dentro de nuestro propio ser. Lo que se describe en el párrafo anterior nos explica cómo pudieron los sabios antiguos adquirir un conocimiento tan elevado y llevar a cabo tan grandes logros, sin contar con la ayuda que la tecnología moderna le brinda al científico actual. Por otro lado, la filosofía de Rosacruz, enseñándonos las causas de los acontecimientos, nos permite prever y evitar muchos de ellos, si estos son desagradables. No significa que se tendrá una vida sin desafíos o sin obstáculos, sino que tendremos mejores y mayores herramientas y métodos para superar estas dificultades. También nos enseña a crear situaciones favorables para nuestro destino. Este estudio nos aparta de la vida cotidiana. El Rosacruz convive en el mundo, con su familia, con su trabajo, pues tiene su verdadero laboratorio en la escuela de la vida. Es allí donde prueba su conocimiento y es allí donde se depura a sí mismo. El estudiante Rosacruz aprende a desarrollar su intuición, las facultades de su mente subconsciente, el pensamiento independiente, la autoestima, la confianza en sí mismo, la evolución espiritual y psíquica y muchos otros temas. Un aspecto importante es que cada conocimiento que se va adquiriendo en el estudio es aplicable de inmediato. El estudiante no tiene que llegar al final para disfrutar de los beneficios de este conocimiento adquirido. Desde el primer momento puede ir aplicando cada ley y cada principio para mejorar su vida. El conocimiento del cuerpo, de la mente y de nuestra parte psíquica permite también aliviar dolores, por ejemplo, de cabeza, tensiones y otros procesos, colaborando con la naturaleza y la ciencia médica en la curación de nuestro cuerpo. Las enseñanzas rosacruces permiten mejorar nuestra propia capacidad de concentración, desarrollar la memoria, tener un mejor dominio del arte, de la visualización, de la meditación y otros temas. Entre los fascinantes temas de estudio están el cuidado del cuerpo, el desarrollo de la intuición y del discernimiento, el uso de los poderes mentales en forma voluntaria, los misterios del tiempo y del espacio, los cinco sentidos, la conciencia humana, el uso de la energía interna, la naturaleza del alma, las leyes y los principios místicos, el control de la materia, el simbolismo antiguo y el desarrollo del magnetismo personal, la armonización mental, las enseñanzas de los místicos orientales, el aura humana y sus efectos vibratorios, el rechazo a las supersticiones, la transmisión del pensamiento, el poder creativo de la mente cósmica y cómo mejorar sus asuntos cotidianos y una infinita cantidad de temas más. La vida material, esa porción de existencia que va desde el nacimiento hasta la muerte, nos presenta una serie de incógnitas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué venimos a este mundo? ¿Hay algo después de la muerte? A estas interrogantes trascendentales se suman otros cotidianos y tangibles, y a veces más dolorosos acontecimientos. Si tomamos a 10 personas de similar origen, educación y nivel intelectual, lo más probable es que solo una destaque por sus éxitos y por sus triunfos en la vida. Las otras posiblemente tendrán que realizar un mayor esfuerzo para obtener algo. ¿Por qué esta diferencia? ¿Cuál es el toque de la llamada suerte que tiene este triunfador? Estos y muchos otros misterios nos son develados si conocemos las leyes que rigen este universo y que la filosofía Rosacruz pone a nuestro alcance. La mayor parte de las personas son simples sobrevivientes en el mundo, o náufragos en alta mar. Existen y van hacia donde las olas o la marea los arrastran. Otros tienen claras sus metas, saben a dónde van y navegan con firmeza hacia su rumbo conocido. Son dueños de su propio destino. ¿Queremos vivir o simplemente sobrevivir? De nosotros depende esta elección.
La filosofía Rosacruz nos permite aprender los medios para ser creadores de nuestro destino. Con este breve recorrido podemos tener una idea de lo que el esfuerzo del bien encaminado puede proporcionarnos gracias a la guía de la filosofía Rosacruz. Así pues, la finalidad es proporcionar al estudiante un progresivo conocimiento de las ciencias esotéricas y su método práctico, graduado y disciplina para procurar el paulatino desenvolvimiento de la conciencia interna de cada uno de nosotros y la actualización o activación de los poderes espirituales o facultades anímicas especiales que de ordinario están latentes o dormidas en cada uno de nosotros. Por lo expuesto anteriormente, puede comprenderse que nuestro tercer plano divino es, al mismo tiempo, el primer plano espiritual de la humanidad. No obstante, los seres humanos, en su mayoría, carecen de conciencia y de sí mismos en dicho plano. Ignoran lo que es su verdadero mundo, el mundo del espíritu divino. Menos sutil que el anterior es el cuarto plano, el mundo mental. Este plano es denominado por los Rosacruces el mundo del espíritu de vida y por los teosofistas el plano búdico. Es el elevado plano de la cual la conciencia interna del hombre más evolucionado alcanza lo que se llama la iluminación trascendente, más arriba que de la representación mental. Es el plano de la luz espiritual en el que se manifiesta la luz viviente, que es la naturaleza sutil y pura de Cristo Jesús, de la cual participan los egos humanos, que se han elevado a esa altura de la vida interna. Por eso, el gran maestro, hablando de sí mismo, dice en algún evangelio, en uno de sus pasajes, que es la luz y en otros que es la vida. Por supuesto que no se refiere a la luz física, ni a la vida orgánica del cuerpo, sino que la luz que proviene del absoluto. Muchas gracias.